Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por Buenos días. conectarse. Buenos días, jefe. Hoy estamos en una capacitación titulada Estrategias para la publicación de resultados de investigación, elementos claves de éxito. Esta charla la vamos a grabar para las personas que no pudieron estar de forma en vivo pues en este momento, para que puedan también conocer un poquito sobre este tema. Aquí lo que queremos es comprender que los resultados de una investigación no son solo el paso final de un proceso científico, sino la clave para compartir el conocimiento generado. Sin embargo, enfrentarse a esos problemas de publicación puede ser muy desafiante para los investigadores. Entonces aquí es muy importante elegir el tipo de publicación, estructurar el texto de forma efectiva, entre otros aspectos que son importantes y marcan la diferencia entre el éxito y el rechazo de estas publicaciones. Por eso, en esta charla vamos a explorar estrategias prácticas para poder optimizar la publicación de tus hallazgos de investigación. Entonces, hoy nos acompaña mi compañero Giovanni Arley Sepúlveda. Él es bibliotecólogo, especialista en gestión tecnológica, magíster en gestión de la innovación tecnológica, cooperación y desarrollo regional, doctor en gestión de la innovación educativa y candidato a doctor en estudios organizacionales. Él es investigador senior en MinCiencias. Entonces, bueno, le damos la palabra. De nuevo, bienvenidos y muchas gracias por su participación. Muy buenos días a todos. Gracias, Anita, por la apertura de este espacio de capacitación que la Dirección de Investigación y Posgrados ha determinado y que nos ayuda a establecer como unas claves importantes para lo que tiene que ver con la publicación de los resultados de investigación. Estoy muy agradecido de estar en este espacio, de tal manera que a partir de algunas experiencias que he tenido en el tema de publicación pueda entregarlas como elementos clave para el desarrollo de las publicaciones en el Poli, y que eso también pueda servir a partir del sello editorial a que se fortalezcan todos los procesos de publicación. Muchas gracias por ello. Aquí en esta capacitación, así como lo decía ahorita Anita en la apertura, vamos a tener algunos elementos que nos van a permitir conocer cuáles son algunos elementos clave que les llevan al éxito en la publicación, pero también hay algunos elementos que llevan a determinar por qué una publicación no llega a un final feliz que representaría la publicación como tal. Entonces vamos a ver como esos elementos clave en los dos sentidos, de tal manera que entonces podamos avanzar y podamos tener como esas herramientas y esos tips importantes que nos ayuden entonces a los grupos de investigación, a los semilleros, a los procesos, también a los procesos administrativos que llevamos en la Dirección de Investigación y Posgrados, y por ello digamos que se tiene como esta iniciativa a partir de la Dirección de Investigación, de manera que esto apoye los grupos de investigación, apoye las publicaciones y las estrategias que tengamos en ese sentido. Entonces les voy a compartir pantalla para que entonces empecemos ya de lleno con la charla. El día de hoy entonces vamos a tener una charla que se denomina Estrategias para la publicación de resultados de investigación, elementos clave de éxito. Por favor, me indican si están viendo las diapositivas. Perfecto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar sobre el siguiente contenido. Vamos a deslizarnos en el siguiente sentido en esta charla.
como para establecer, digamos que un orden lógico y estratégico para mostrar lo que queremos mostrar y en ese sentido, pues como ir hablando sobre esos elementos clave a medida que nos vamos moviendo por cada uno de los temas. Entonces, primero vamos a hablar sobre los resultados de investigación y sus características como tal, que de ahí nos vamos a derivar hacia el tema de publicaciones. Luego vamos hacia los tipos de resultados de investigación para pasar a los tipos de publicaciones que uno puede establecer o uno puede determinar o puede desarrollar a partir del desarrollo de una investigación como tal. Entonces, dentro de ello, entonces vamos a ver de manera específica algunos elementos clave relacionados con los artículos, elementos clave relacionados con informes y documentos técnicos, también como los aspectos que tenemos que tener en cuenta o que posiblemente nos ayudarían a entender un poco cómo entonces nosotros podemos desarrollar a partir de unas preguntas orientadoras un libro resultado de investigación, que tener en cuenta, lo más importante tener en cuenta cuando vamos a publicar un libro resultado de investigación. Derivado de ello también entonces vamos a mirar entonces cuando estamos hablando de capítulos de libros resultado de investigación, entonces si nos conviene más tener un capítulo de libros resultado de investigación o hacerlo en memorias, que es como lo que más se acostumbra, es digamos que el mayor resultado que se ve en este momento en los productos de investigación. Entonces vamos a ver como unos criterios, unas diferencias y algunos elementos importantes a tener en cuenta cuando se toma la determinación o cuando se toma la decisión de publicar en un capítulo del libro resultado de investigación o presentarse en un evento y a partir de ese evento tener unas memorias de ese evento para mirar a ver entonces cuál sería su impacto. Y finalizando entonces con lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, relacionado entonces con procesos de publicación de manera específica. En eso nos vamos a mover. Entonces, para iniciar, vamos a entonces a tener en este primer momento lo que tiene que ver con resultados de investigación. Bueno, los resultados de investigación tienen algunas características importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, de tal manera que de esas características importantes, esas características nos ayudan a empezar a configurar como los criterios iniciales sobre los que uno se va a mover para luego establecer cuáles van a ser sus estrategias de publicación. Y para hacerme entender en ese sentido, entonces vamos a hablar de que los resultados de investigación, una de sus características es que son objetivos, o sea, es decir, deben responder a una pregunta de investigación. Esto es claro pues desde lo que corresponde al desarrollo de un proyecto de investigación propiamente dicho, que muy bien saben ustedes que quienes participamos en investigación, que todo se desarrolla o la columna vertebral de todo proyecto de investigación y desarrollo de investigación nace desde la pregunta y desde el problema de investigación como tal. También entonces otra de las características es que los resultados de investigación deben de ser claros y precisos como tal. En este caso hay una característica muy importante que está muy ligada al quehacer de los investigadores como tal, y es que los resultados se deben presentar de manera ordenada y comprensible. Es decir, no se puede pensar que un proyecto de investigación y un proceso de investigación claro, preciso, conciso, ordenado, si se maneja con estas características, es mucho más fácil al final de la investigación y al final de la obtención de los resultados. Es mucho más sencillo, o digamos que destacar aquellos elementos que se van a publicar, a diferencia de tener una investigación desordenada, sin sentido, y que finalmente no, por las características de desorden del desarrollo de la investigación y los resultados que salieron de ella, pues es mucho más difícil establecer qué se va a publicar de ella. Otra de las características que tienen los resultados de investigación es que son basados en evidencia,
en la mayoría de los casos, derivándose entonces de análisis de información, de análisis de datos, de análisis de experimentos, de la información que sale de todos esos análisis y también un aspecto muy importante que es la revisión de la literatura. Todo ello, toda esta evidencia que se conjuga en el desarrollo de la investigación como tal, se convierten en elementos importantes que posteriormente se pueden publicar. Y finalmente otra característica de los resultados de investigación es que son reproducibles, es decir, cuando nosotros llevamos a publicación una investigación con una metodología claramente establecida, esto finalmente ayuda a que la investigación pueda ser reproducible y verificable con la misma metodología por investigadores de otro país, de otras latitudes, en otros contextos, porque se llevó una metodología claramente establecida. Esa metodología pues da cuenta de la rigurosidad de la investigación. Entonces, de aquí vamos a tomar algunos elementos y déjenme avanzar en el sentido de que aquí tenemos algunos aspectos que posiblemente ayudan a configurar o empezar a configurar los elementos para una publicación. En este caso, la pregunta problematizadora que viene desde el desarrollo amplio de un problema de investigación, todos esos datos, información y conocimiento que se produce a partir de conocer muy bien el problema, es digamos que la parte inicial que se tiene como para tener un panorama de la problemática, de la temática que se está tratando, luego el análisis de la información, luego la metodología, todo eso se va configurando como elementos clave para luego publicar. Luego, en esos resultados de investigación, entonces tenemos diferentes tipos de resultados de investigación. Entonces, en este caso tenemos resultados cuantitativos, tenemos resultados cualitativos, tenemos resultados experimentales y tenemos resultados teóricos, ¿cierto? Todos estos tipos de resultados de investigación, entonces, en la medida de lo posible, si cumple con las características de orden metodológico, si cumple con los elementos o los lineamientos que debe llevar, digamos que esa característica que tienen los investigadores de que son muy organizados. Los profesores investigadores, por lo general, una característica que tienen es que son ordenados en sus métodos. Entonces, en este caso, ese orden en los métodos permite entonces establecer los tipos de resultados que se obtienen de la investigación, en este caso cuantitativos, cualitativos, experimentales o teóricos, y que todos ellos son susceptibles de publicación, cada uno de ellos. Algunos con mayor rigurosidad, otros con menos rigurosidad. Eso también depende del tipo de artículo en el que se vaya a publicar. Y déjenme avanzar como para conocer entonces los tipos de publicaciones en los que se puede publicar. Pero hoy es posible saber que a partir de esto, de los tipos de resultados de investigación, es que nosotros, a partir de estas tipologías de resultados, entonces podemos empezar a configurar diferentes tipos de estrategias de publicación. En ese sentido, entonces, nosotros voy a empezar entonces por, digamos que la estrategia de publicación por excelencia que se usa en el mundo por sus características, que es los artículos originales, entonces, que es una tipología de los artículos científicos, son artículos que presentan resultados inéditos de una investigación. Eso significa que los hallazgos son nuevos y detallados y que dan a conocer entonces esos aportes novedosos y esos hallazgos novedosos encontrados en la investigación, de tal manera que esos hallazgos ayudan al avance del campo de investigación en el que se encuentra un investigador en determinado momento. Entonces, estos artículos originales tienen una particularidad, tienen una metodología, tienen una estructura claramente definida, que es el método IMRDC, que es
que contiene entonces una introducción, una metodología, unos resultados, una discusión y unas conclusiones. Esto es importante, es decir, los artículos científicos son, digamos que ¿Se quedó tostado para todos o...? Ay, se fue. Giovanni, se fue el sonido. Sí, se fue Joan. Ya está organizando todo para volver. Hola, buenos días. Hola, qué pena que se me desconectó. Continúo aquí. Por favor, me indican si ven mi pantalla nuevamente, ¿cierto? Terminar del sur, terminar del norte. Pantalla nuevamente, por favor. Perfecto. Voy allí Listo, a una perfecto. reunión y yo Entonces, pasé los por artículos acá. originales son una tipología de artículo donde vamos a presentar hallazgos nuevos y novedosos y detallados de nuestra investigación. Luego encontramos otro tipo de publicación que contiene, es diferente la forma de presentación, su forma de presentación ante las revistas como tal. Son artículos que analizan y sintetizan estudios previos sobre un tema específico. Entonces, estos se pueden presentar de diferentes formas, de una forma descriptiva, narrativa, con una visión general o con una visión específica, estructurada sobre un análisis riguroso de la teoría, de la revisión de la teoría alrededor de la temática que se está tratando. Es decir, si estoy desarrollando una investigación, no solamente son publicables los hallazgos originales desde lo experimental, desde lo casuístico, sino que también es posible publicar esas revisiones de la literatura, pero son revisiones exhaustivas, revisiones que se les ha, digamos que se ha hecho una revisión lo más completa posible relacionada con la temática, y esa revisión merece la pena y vale la pena que se conozca en el área o en el campo específico en el que se está investigando. Entonces, en este caso, no solamente se publican hallazgos originales de la investigación que se está haciendo, sino también de la literatura que se consultó lo más detallada posible relacionada con la temática que se está investigando. Entonces ahí tenemos dos tipos de publicaciones. En este caso, si tenemos en nuestra investigación, por supuesto, hallazgos originales inéditos, ese puede ser un tipo de publicación y puede ser un artículo de nuestro proyecto de investigación, pero también podemos publicar toda la literatura. Si hicimos una revisión exhaustiva y lo más completa posible de toda la teoría alrededor de la temática, ese también puede ser otro artículo que podemos sacar de nuestra investigación. Eso sí, es muy importante. La teoría no solamente es que se presenten las teorías, no solamente se presenten los conceptos, las conceptualizaciones, sino que esa teoría tiene que estar acompañada de análisis, o si no, pues no estamos haciendo ningún aporte desde esa teoría. Entonces, digamos que no estaríamos cumpliendo con la finalidad que tiene un artículo de revisión. La revisión tiene que estar acompañada de análisis, porque si no, no cumpliría con su propósito. Entonces, sería la segunda posibilidad de publicación desde la investigación. El artículo metodológico también, entonces, es aquel que presenta una metodología rigurosa, nuevas metodologías o técnicas o herramientas para la investigación que merecen la pena ser replicadas. Entonces, en este caso, los artículos metodológicos lo que buscan es establecer o mostrar esas metodologías nuevas y novedosas de tal manera que ayuden a avanzar al campo de conocimiento en el cual se está trabajando en la investigación. Es mucho más usada entonces en ciencias experimentales, en ciencias sociales e ingeniería como tal.
para mostrar esas nuevas metodologías. Entonces, en este caso, una tercera tipología de artículo que pudiésemos nosotros tomar en cuenta como hallazgos y resultados de nuestra investigación es las metodologías utilizadas en el desarrollo de la investigación, tanto experimental, dentro de la investigación fenomenológica, dentro de la investigación social, dentro de la investigación del campo de las ingenierías. Ahí tenemos un tercer tipo de publicación que es susceptible que salga del desarrollo de nuestra publicación. Aquí, artículos de comunicación breve. Ahorita los artículos originales, estábamos hablando que son hallazgos inéditos que pueden publicarse y que hacen que avance el conocimiento en el área específica en la que estamos investigando. En este caso, los artículos de comunicación breve, digamos que son artículos originales, pero son breves porque son, digamos que más pequeños, precisos y relevantes. Cuando se tienen hallazgos tempranos de una investigación que merece la pena que la comunidad académica y la comunidad científica conozca de esa temática de investigación que se está desarrollando, entonces por eso se escogen los artículos de comunicación breve, para, digamos que si se tienen esos resultados tempranos y que yo los quiero publicar rápidamente, entonces para ello existen estas posibilidades de publicación dentro de las revistas. Entonces, si tú en la investigación obtienes un resultado que tú, a tu consideración, a tu criterio como investigador, merece la pena que se publique rápido, entonces para eso existe este tipo de estrategias del artículo de comunicación breve. Entonces ahí tenemos una cuarta posibilidad de publicación para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces es similar entonces al artículo original, pero es de mucha menor extensión, es mucho más conciso, es mucho más concreto y lo que buscas es publicar, divulgar rápidamente hallazgos tempranos de las investigaciones que estemos haciendo. Por favor, me dicen si hasta aquí, hasta este momento, tenemos alguna duda, algún aporte a partir de la experiencia que tienen como investigadores también de acuerdo con esta tipología de artículos. ¿Listo? Bueno, entonces en ese caso vamos a tomar una pregunta, perdón. Por supuesto. Sí, hacías como una distinción entre varios tipos de artículos científicos y uno de ellos también es artículo científico. Entonces, digamos que entre los distintos tipos de artículos científicos hay unos que lo son como en un sentido más estricto, porque me confundí un poquito con esa clasificación. Claro que sí, yo te hago esa diferenciación. Cuando nosotros estamos hablando de artículos científicos, ¿cierto? Todas las tipologías que estoy mostrando aquí se supone que son derivados de la generación de ciencia, ¿cierto? Entonces son artículos científicos cada uno de ellos, ¿cierto? Pero dentro de diferentes modalidades que existen para publicar, entonces digamos que en estricto sentido, cuando nosotros estamos hablando artículo derivado de ciencia, estamos hablando del artículo original, que fue el primero que hablamos, artículos originales que presentan resultados inéditos de una investigación, hallazgos nuevos y detallados. Ese sería el artículo científico por excelencia, ¿cierto? Pero los otros también son denominados artículos científicos, pero digamos con otro enfoque, con otra funcionalidad. ¿Me hago entender, profe? Sí, señor, muchas gracias. Con mucho gusto, profe. Listo. Entonces, en ese sentido, hay algunos aspectos clave que quiero, digamos que resaltar
digamos que es lo que nos convoca en ese sentido, porque los tipos de artículos se encuentran en muchas partes, en muchas capacitaciones. Yo sé que ustedes ya han visto esta temática en muchos escenarios, pero yo lo que quiero resaltar es algunos aspectos, elementos clave, y por eso se llama así la capacitación, para que los tengamos muy en cuenta. El primero, que los proyectos de investigación pueden generar diferentes tipos de publicaciones. ¿Desde dónde? Desde donde uno pone el foco como investigador para generar publicaciones como tal. Uno, el problema de investigación. Cuando se relaciona, se toma, se describe un problema de investigación de manera exhaustiva, de ahí tenemos una cantera de información tan importante que posteriormente se puede convertir todo ese conocimiento generado alrededor de ese problema de investigación, que después lo podemos llevar a publicación. Solo con el desarrollo, solo con el abordaje de todo lo relacionado, tanto empíricamente como teóricamente, del desarrollo de esa problemática que se está abordando en la investigación como tal. Eso en un principio. Dos, de los objetivos planteados en la investigación. Nosotros en la investigación siempre tenemos un objetivo general, en la generalidad, y de ahí derivados unos objetivos específicos, ¿cierto? Que tienen, digamos que, unas finalidades distintas. Entonces, de los objetivos que se plantean en la investigación, por lo general, lo digo a modo, digamos que a modo personal, y lo que conozco también del desarrollo de algunas investigaciones y publicaciones con algunos investigadores, y es que de cada objetivo específico, sobre todo cuando uno está haciendo una investigación digamos que exhaustiva, y que contiene pues unos objetivos específicos de buen alcance. Entonces, de cada uno de los objetivos específicos se puede sacar una publicación, es decir, del cumplimiento y de los hallazgos relacionados con cada objetivo específico se puede obtener una publicación. De un artículo original con hallazgos inéditos, o unos resultados que fueron teóricos, y se puede publicar la teoría encontrada y hallada ahí. ¿Alguien tenía algo para decir? Sí, qué pena. ¿Sí? Que te interrumpa. El profesor Carlos tiene la manito levantada, y también nos sugieren en la presentación darle ocultar a la barrita que te aparece. Muy bien, muy bien. Perdón. Y el profe Carlos tiene la manito. No, era para eso, nada más. Muchas gracias. Listo. Entonces, de los objetivos específicos, del cumplimiento y de los hallazgos de cada uno de los objetivos específicos, se puede pensar en obtener una publicación. Del marco de referencia, en este caso estamos hablando de todos los aspectos teóricos y del marco teórico y referencial que podemos obtener del desarrollo, digamos que riguroso teórico de una investigación. Entonces, de ahí podemos obtener una publicación también. Y finalmente, pues, como lo decía, por excelencia, el artículo derivado de ciencia es el artículo original o el artículo científico, donde se publican los resultados y se hace una discusión exhaustiva de esos resultados. Discusión entendida como de los resultados que obtuve de mi investigación, que los defino, los analizo, los tabulo en tablas, gráficos, ilustraciones, en todo tipo, digamos que utilizando las diferentes estrategias para hacer visibles aquellos resultados, pero también la discusión entendida como, digamos que la conversación
y el contraste entre los resultados obtenidos en mi investigación Ahí está Giovanni Regado. comparados con otras investigaciones, digamos que con el mismo enfoque, desarrollados dentro de la misma temática. Entonces esa discusión y digamos que ese contraste entre los diferentes hallazgos, tanto lo que obtuve en mi investigación como lo que encontré en la literatura o en el desarrollo de mi investigación, en otras investigaciones con el mismo enfoque o en la misma temática, también me ayuda a configurar otro tipo de publicaciones, sobre todo o por lo general un artículo original. Entonces tenemos que de estos proyectos de investigación podemos desarrollar artículos originales que son hallazgos inéditos, podemos obtener artículos de revisión o teóricos, que entonces se hace todo el análisis teórico del tema. Por eso yo resaltaba ahorita que no es solamente poner la teoría, es analizarla para ponerla disponible, todo ese análisis que se hace de la teoría para el avance en el campo específico de la investigación. Y también se pueden sacar comunicaciones breves con esos hallazgos tempranos que se tengan de la investigación. Por lo general, entonces, los artículos originales, por su naturaleza, presentan hallazgos y discusiones con mayor aporte estadístico y analítico, en esencia, lo que los hace candidatos siempre y en estricto sentido para revistas de mayor impacto, en este caso revistas de cuartil 1 y de cuartil 2, donde hay una mayor exigencia de lo que tiene que ver con ese aporte estadístico y ese aporte analítico que se está haciendo a partir de los autores. Yo no sé si me estoy haciendo entender en este sentido. No firmó la hoja de vida ni le puso que no. Es para que lo tengamos muy en cuenta, es decir, lo voy a traducir a otras palabras mucho más sencillas. Yo tengo los resultados de una investigación. Cuando tengo esos resultados de la investigación y estoy construyendo un artículo original, entonces, en este caso, agréguele mucha estadística, agréguele mucho resultado empírico al desarrollo de esos hallazgos, de tal manera que cuando usted tome la decisión de a cuál revista enviarla, entonces va a tener la tranquilidad de enviarla a una revista de cuartil 1, cuartil 2, que son las de mayor exigencia, porque ellos exigen mucho aporte estadístico y mucho desarrollo analítico a toda esa parte estadística dentro del desarrollo del artículo como tal, para que usted esté tranquilo, porque si no, si usted va de acuerdo, eso también depende del tipo de publicación, porque hay revistas dentro del campo de las ciencias sociales que eso, digamos que eso pasa a un segundo plano, pero digamos que cuando estamos hablando de revistas que publican mucho desde las ciencias experimentales, son muy exigentes en lo que tiene que ver con el aporte estadístico en los hallazgos de la investigación. También, entonces, por favor, para que lo tengamos en cuenta, vamos a hablar sobre algunos elementos clave para la elección de una revista, con algunas preguntas orientadoras que espero que tengamos en cuenta a la hora de elegir una revista. Entonces, en este caso, la primera pregunta, entonces, la temática de la revista es acorde a mi investigación. Entonces, pues por supuesto, si publica estudios en mi área de especialización, en el área en la que estoy haciendo investigación y por supuesto en el área en la que tengo escrito mi artículo. Mi trabajo encaja con las líneas de investigación de la revista. Si es pertinente para ellos, pues por supuesto, porque yo voy a enviar un artículo con un enfoque diferente al que tiene la revista, pues por supuesto, eso da rechazo de inmediato. De inmediato te van a devolver un correo o si lo montas por el OJS de la revista, te van a escribir una nota en el OJS de la revista diciéndote que tu artículo no es pertinente por el enfoque del artículo y porque no encaja con el enfoque de la revista como tal. ¿Qué tipo también
dentro de las preguntas orientadoras, tener en cuenta qué tipo de artículos acepta la revista, ¿cierto? Publica artículos originales de revisión, estudios de caso, comunicaciones breves. Entonces, de acuerdo con eso, yo preparo mi artículo. Ah, me gusta esta revista. Tiene el enfoque que necesito para mi revista, y tengo un artículo original y ellos aceptan artículos originales y los tienen dentro de su tipología de publicación, pues de inmediato ese es uno de los criterios para enviar. El formato de mi trabajo coincide con los requisitos de la revista, es decir, y esto es muy importante, y ahorita pues lo vamos a ver con mayor detalle. Uno de los principales aspectos o de los principales elementos que hacen que rechacen un artículo en una revista es no ajustarse a los formatos y a las normas que ellos exigen. En este caso hablamos de las normas para los autores. Eso no es un asunto menor, es decir, cuando yo tengo la exigencia de organizar, ajustar un artículo específicamente para una revista, la responsabilidad recae en que cada uno de los aspectos que ellos exigen en las normas para autores tienen que ser cumplidos. Porque si yo no los tengo en cuenta, estamos como dando pie a que nos rechacen el artículo, solamente por ese aspecto. Porque digamos que cuando estamos hablando de revistas de buen nivel, o sea, bien indexadas, revistas de alto impacto como que se encuentran en la base de datos de Web of Science o Scopus, tienen alta demanda, nosotros lo sabemos, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando no se ajustan a las normas editoriales de la revista, pues en este caso no se está cumpliendo, al menos con lo mínimo que se tiene que cumplir. Tercero, ¿cuál es el factor de impacto y de indexación de la revista? Entonces, si la revista está indexada en Scopus, en Web of Science o en otro tipo de índices, en este caso, ¿cuál es mi recomendación? Y siempre, y yo sé que para ustedes también esto es muy importante, yo apunto hacia lo más alto, es decir, yo busco revistas que se encuentren dentro de la revista Scopus, Web of Science, dentro de los índices de más alto impacto, de tal manera que así ajusto mi artículo a que cumpla con las condiciones de una revista con esas características. Y el factor de impacto y el prestigio que tiene la revista en la disciplina también es muy importante también para en el momento de tomar la decisión de dónde voy a publicar, dónde voy a llevar mi artículo. Entonces, en este caso, factor de impacto, prestigio de la revista, en este caso también poner mucho cuidado, y ustedes saben que se ha presentado y se sigue presentando en la actualidad diferentes modalidades como revistas depredadoras, que son revistas de muy bajo nivel, son revistas, incluso hay que poner mucho cuidado, profes, muchachos, en el sentido de que hoy están llegando a la práctica de que hay revistas indexadas con muy buen prestigio y están clonando el sitio web de la revista y para ofrecer el servicio de publicación ahí de manera clonada. Entonces no estás publicando en la revista, estás publicando en un clon de la revista. Eso se está presentando hoy en el mundo de la ciencia. Entonces es muy importante tener cuidado de dónde realmente estamos enviando nuestro artículo para publicación. Porque no solamente hay revistas depredadoras que tienen muy bajo nivel y no cuentan con las calidades necesarias para publicación, sino que también existe esa práctica de que están clonando el sitio web de las revistas que sí tienen alto prestigio y que sí tienen las condiciones de calidad necesarias, pero es un clon y si se estás enviando ahí y realizas el pago ahí, pues se perdiste todo el esfuerzo, tanto investigativo, tanto como de escritura, como también económico que tiene el publicar en ese tipo de revistas donde cobran el APC para publicación.
¿Cuál es el público objetivo de la revista? También es un asunto muy importante a tomar en cuenta. ¿A qué audiencia quiero llegar? A académicos, a profesionales, a investigadores de mi área en específico donde estoy desarrollando investigación. A eso es importante tomarlo en cuenta. El idioma también es un asunto. Yo sé que para nosotros también es un asunto muy importante, el idioma en el que voy a publicar, dónde lo voy a enviar. Entonces, en este caso, hay revistas que, por ejemplo, te pueden recibir el artículo en idioma español, en el idioma español original en el que lo publicaste, pero luego te exige que una vez sea aceptado para publicación, lo tienes que pasar al idioma inglés, por ejemplo, que es el idioma universal de la ciencia. Entonces, en este caso, decido a dónde lo voy a enviar de acuerdo también con el idioma en el que publiquen, ¿cierto? De ahí es importante entonces desde el inicio tomar en cuenta cómo construyo mi artículo, si lo voy a construir en inglés o lo voy a construir en español para enviarlo a una revista en español. Otras preguntas muy importantes es ¿cuál es la tasa de aceptación y tiempo de revisión? En este caso, ¿cuántos artículos en promedio acepta la revista? Es decir, yo quiero publicar en una revista Q1 de muy alto impacto, de muy buen nivel, de muy buen prestigio, y mi artículo está en el área temática de la revista, lo voy a enviar allá. Pero bueno, bien importante, ¿cuál es la tasa de aceptación y en ese caso, en el caso contrario, cuál es la tasa de rechazo que tiene esa revista para publicación? También es muy importante tomarlo en cuenta, ¿cierto? Porque si la tasa de publicación es del 10%, es decir, si el 90% es rechazado, ahí es donde voy a tener retrasos administrativos en el tema de publicación. Sí, si yo estoy dispuesto a esperar y si estoy dispuesto a medir mi artículo rigurosamente en una de estas revistas, no hay ningún problema, lo enviamos. Pero también, digamos que estos son asuntos clave y aspectos clave a tener en cuenta en el momento de enviar un artículo para ser considerado para publicación. También cuando se trata el proceso de revisión y publicación, nosotros sabemos que este no es un asunto fácil, el tiempo como tal para aspectos administrativos de la investigación como tal. Estuve en días pasados en la charla del Día de la Mujer en la Ciencia, una charla muy bonita, y que las investigadoras decían, es que nosotros a veces no nos podemos acomodar a los tiempos de la universidad, porque, por ejemplo, los tiempos de publicación son muy ambiguos, son muy distintos a los tiempos de la universidad como tal. Entonces, en este caso, al momento de enviar un artículo para publicación, también tomar en cuenta cuánto tiempo se va a llevar esa publicación. Porque definitivamente si yo necesito los resultados, los hallazgos, divulgarlos rápidamente, entonces en ese artículo que tú escogiste, en esa revista que tú escogiste, donde te lo van a publicar de forma, si publicas semestral, entonces, y si tiene alta demanda, entonces es posible que tu artículo se demore un buen tiempo para ser publicado. A diferencia de escoger una revista, por ejemplo, que sea bimestral, que sea trimestral, cuatrimestral, que tiene mayor tasa de publicación y menos tiempo para evaluación. Entonces, esos son criterios que se tienen que tener en cuenta a la hora de enviar un artículo, ¿cierto? También, ¿cuáles son los costos de publicación? Si voy a costearlo, o si los costos de publicación, o no tiene costos de publicación la revista, o si tiene costos y los va a cubrir la universidad. Todos esos aspectos es muy importante tenerlos en cuenta, los costos y quién y cómo se va a costear. También la reputación de la revista, entonces en este caso la credibilidad de la revista y lo que les hablaba ahorita. Si está entonces en esa lista negra de revistas predadoras, entonces en este caso eso hay que tenerlo muy en cuenta, revisar muy bien dónde voy a enviar mi artículo para no enviarlo a una revista en
en la que la calidad no sea la mejor. Cuando estamos hablando del tema de publicación, entonces estamos hablando de que si vamos a medirnos y vamos a poner un artículo en una revista de buena calidad, entonces en este caso yo siempre voy a los índices directamente para revisar si la revista se encuentra incluida allá, para saber que sí voy a enviarla a una revista que cuente con la calidad necesaria. Entonces, en este caso tenemos, por nuestro sistema nacional también, que está medido de esa manera, que los índices de alto impacto, de más alto impacto, en los que nosotros tenemos que tener en cuenta dónde vamos a enviar para publicación, son Scopus o Web of Science. Este Web of Science está mal escrito. Scopus, Web of Science. Entonces, en este caso, yo voy a hacer el ejercicio de hacer como un filtro de saber dónde voy a publicar, y lo voy a hacer aquí, en este espacio. Lo voy a hacer donde me dicen por favor si están viendo mi pantalla para yo estar tranquilo, ¿sí? ¿Están viendo Simago? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, para tú saber si vas a enviar un artículo, vas a tomar la decisión de enviar un artículo a una revista que se encuentra indexada en Scopus. Entonces, si voy a revisar una revista que se encuentra indexada en Scopus, la voy a buscar. Entonces, vengo al sitio web de Simago. Simplemente ustedes buscan en Google y le dan Simago, escriben Simago con ese al inicio, y cuando en el resultado de búsqueda, entonces van a entrar a este link. Cuando ustedes ingresan a este link, entonces pueden buscar la revista directamente. Aquí van a teclear si tienen el título de la revista, el ISSN o el publicador, si tienen ese dato, ¿cierto? Si no, entonces yo voy a buscar un artículo dentro de un área temática. Entonces, en ese caso, voy a hacer un ejercicio que por lo general es el que yo hago para hacer la depuración de la información, porque es una base de datos con una cantidad de revistas bastante amplia. Entonces, yo le doy aquí en Journal Ranking. Y aquí me va a aparecer toda la cantidad de revistas, el listado de revistas que están, que hacen parte de la base de datos de Scopus, ¿cierto? Entonces, aquí yo puedo buscar por área temática, por categorías, por región, por tipo y por año. Puedo hacer esa delimitación desde aquí. Lo que yo hago, compañeros, es que yo descargo toda la data de información de Scopus directamente a mi computador. ¿Para qué? Para tener, digamos que, mayor control con un Excel que él me genera. Entonces yo le doy aquí Download Data, y cuando me descarga, entonces también tengo lo mismo que tengo en la base de datos que está en la plataforma web, pero digamos que más manejable con un Excel. En ese caso, cuando la descargué, yo simplemente le agrego un filtro al inicio, y ahí puedo empezar a jugar con la base de datos. Es decir, yo le voy a decir, voy a buscar. ¿Alcanzas a escuchar, Santi, a Jaime? Hola. Entonces, en este caso, descargué la base de datos. Cuando descargué la base de datos, yo simplemente voy a
a decir, voy a buscar una revista latinoamericana. Entonces, le quito la selección a todos los países y busco los países latinoamericanos y los elijo para que solamente me busque revistas del ámbito latinoamericano. Voy a dejarlo hasta ahí y ya le digo aceptar. Y ya entonces aquí solamente tengo las revistas con los diferentes cuartiles que son de Latinoamérica. Entonces, en este caso, listo, voy a buscar una revista por área temática, ¿cierto? Entonces, aquí, cuando tú te desplazas hacia la derecha, están las áreas temáticas y las categorías en las cuales se encuentran esa revista. Es decir, yo voy a buscar una revista de ciencias sociales o de derecho, o voy a buscar una revista de agronomía. Entonces, en este caso, esta es una revista de Brasil, perdón que se me fue, de agronomía. Esta es una revista de Brasil que es cuartil 2, ¿cierto? Y que entonces ya aquí tiene, digamos que los datos de impacto, los datos de citación, los datos que dicen qué movimiento tiene la revista en citación, y ya como para yo tener como datos acerca de la revista. Listo, entonces será que voy a tomar el título de la revista, me voy hacia acá, y voy a revisar directamente la revista como tal, sus indicadores, y miro a ver entonces todos los aspectos que acabamos de ver ahorita en las preguntas orientadoras. Por lo general, todas esas preguntas nos las va a resolver el sitio web de la revista. La tipología de artículo que publica, la tasa de rechazo, la tasa de aceptación de los artículos, con qué frecuencia publica, toda esa información por lo general no la resuelven en el sitio web de la revista. Entonces, mi recomendación es utilizar la base de datos de Simago para saber que la revista está incluida en la base de datos de Scopus. Y ya luego, cuando se encuentra una revista en específico que me interesa publicar, entonces accedo al sitio web de la revista a encontrar toda la información pertinente acerca de qué necesito hacer para publicar en esa revista, ¿cierto? Mira, entonces, por ejemplo, esta revista que nosotros la vimos allá, me confirma entonces que la revista se encuentra indexada en Web of Science, en Cielo, en DOAB y en Scopus. Eso quiere decir que yo esta revista la puedo considerar dentro de las posibles revistas a las que puedo enviar mi artículo. Entonces, para volver aquí a la base de datos de Simago, que es la que contiene todas las revistas que están indexadas en Scopus, entonces mi recomendación es que hagan los filtros necesarios, hagan los filtros pertinentes de dónde publicar. Entonces, si no es por país, lo voy a hacer por categoría, o lo voy a hacer por área temática, o lo filtro por cuartil. Es decir, yo no lo quiero enviar a una revista que me haga mucha exigencia, porque ahorita hablábamos de que las revistas de cuartil 1 y cuartil 2 tienen una alta exigencia en lo que tiene que ver con el tema estadístico y analítico. Entonces yo lo voy a enviar a una revista Q3 o Q4, listo. Entonces yo le selecciono y simplemente voy a seleccionar las revistas que sean Q3 o Q4, y aquí hago entonces el filtro y me muestra las revistas en las que puedo posiblemente enviar la revista. Yo hago los filtros de acuerdo a los criterios que yo posiblemente establezca y que quiera que se cumplan para enviar mi artículo. Entonces, la base de datos por excelencia para saber que el artículo que voy a enviar se encuentra o va a estar indexado en Scopus es Simago. Ahí es donde ustedes van a encontrar toda la información. Y
para cuando estamos hablando de la Web of Science, ¿cierto? Cuando estamos hablando de Web of Science, entonces si, yo les vamos a hacerles llegar esta presentación. La Web of Science, entonces simplemente ustedes van a saber que van a entrar a algo que se llama el Master Journal List, que es de Clarivate, que es el publicador de Web of Science. Entonces aquí, para yo saber entonces que voy a buscar una revista. Voy a buscar una revista relacionada con mi área temática, donde quiero publicar. Entonces yo le digo que voy a buscar agronomía. Y entonces aquí me muestra todas las revistas que se encuentran incluidas en la base de datos de Web of Science, que posiblemente me ayude a determinar, a tomar una decisión correcta acerca de dónde publicar, si quiero publicar en una revista de Web of Science. Entonces, estoy aquí en esta Agronomy Journal, por ejemplo. Voy a ver el perfil de la revista. Aquí tengo algunos datos, pero voy a ampliar esa información y voy a darle aquí, en esta información de la revista. Esta no está pidiendo ingresar para ver los datos de la revista. Voy a ver cuál no. Voy a mirar por ejemplo. No, me está pidiendo entrar a la cuenta. A ver, ustedes para mirar esa lista de revistas pueden crear una cuenta libre en Clarivate, aquí en el Master Journal List, y simplemente le dan crear aquí cuenta, y cuando ustedes ingresan les piden unos datos básicos, y con esos datos básicos ustedes acceden a la base de datos, y cuando acceden a la base de datos aquí les va a dar información mucho más allá, mucho más específica. Perdonen que voy a devolverme. Si aquí solamente les está dando quién es el publicador, el ISSN, en qué colección de la Web of Science se encuentra, cuando usted ingresa directamente a la revista, cuando ya está logueado y ve el perfil de la revista, allá encuentran cuál es la periodicidad de la revista, es decir, si publica cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, y esos son criterios que se tienen que tomar en cuenta para decir dónde voy a enviar mi artículo. Entonces, en este caso, para ir cerrando aquí el tema de los índices de alto impacto, voy a enviar una revista, un artículo a una revista Scopus. Voy y reviso la base de datos de Simago. Descargo la base de datos y ahí establezco los filtros necesarios para saber dónde voy a publicar mi artículo. Si por el contrario yo quiero una revista que esté incluida en la base de datos de Web of Science, entonces vengo al sitio web del Master Journal List y aquí me creo una cuenta. Me logueo con una cuenta que abro, que es gratuita, eso no hay que pagar nada, y luego de que me logueo busco le doy por una palabra clave. Yo en este caso busqué agronomía y me buscó las revistas que están relacionadas con esa temática, y luego de eso, si hay alguna revista que me interesa, entonces voy al perfil de la revista o voy al sitio web de la revista también para mirar con mayor profundidad dónde publicar y qué publica. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta también como aspectos clave cuando yo voy a publicar en Web of Science o en Scopus. Listo. Algunos aspectos muy importantes a tomar en cuenta en ese sentido. Primero, ajustar el artículo lo más específicamente posible a las normas editoriales de la revista. Les decía ahorita, si uno no toma en cuenta las normas editoriales de la revista, esto es una de las razones que da el más alto índice de rechazo en las revistas. Lo conozco y se ha hablado en muchos escenarios de encuentros de editores de revistas que los autores no toman en cuenta las normas para los autores y simplemente tal cual escribieron su artículo, de esa manera buscaron la revista, entraron al OJS, se loguearon y enviaron el artículo, sin tomar en cuenta las normas de la revista.
de inmediato el editor ve el artículo así, lo rechaza, sin mirar el contenido. El contenido puede ser muy bueno, pero si no te fijas en lo que mínimamente te exigieron como requisitos para envío con las normas necesarias, si no lo envías con esas normas, entonces de inmediato te lo van a rechazar. Entonces, poner mucho cuidado con eso. También importante, en la medida de lo posible, someter los artículos en los primeros meses del año. Profes, esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque hay mayores probabilidades de éxito cuando envío mis artículos en los primeros meses del año. Las revistas se saturan después del segundo semestre. Las revistas ya están saturadas de artículos enviados por los autores para posible publicación. Si tú eres juicioso y ya tienes unos resultados, unos hallazgos, ya tienes un artículo que posiblemente se pueda llevar a publicación, por favor hazlo, profe, en los primeros meses del año, porque en esos primeros meses del año las revistas tienen menos demanda. Después del segundo semestre, cuando empieza el segundo semestre, las revistas están más saturadas de artículos que lo que están en los primeros meses del año. Entonces, en este caso, tienes mayor probabilidad de que tu artículo sea aceptado para publicación si lo envías en los primeros meses del año. Por favor, me indica si estoy siendo claro en esto. O también una experiencia de algo que les haya pasado. Ya mismo, porque después le enviamos, ¿no? Listo. Otro tercer elemento importante a tomar en cuenta es que en el tema de los resultados, que cuando estamos hablando de artículos originales, es muy importante mostrar de manera adecuada los resultados. En este caso, una recomendación es no repetir la información de las tablas, los gráficos, los cuadros, las ilustraciones y demás elementos. No repetir esa información en el análisis con la información que se ve a simple vista. Es decir, no pongas lo mismo que se ve en la gráfica, en el cuadro, en la ilustración, en el análisis que estás haciendo de él. Porque si eso se ve a simple vista, entonces lo que estás haciendo es duplicar información. Por ello, los análisis tienen que ser mucho más rigurosos. Los análisis tienen que ir mucho más allá de lo que se ve a simple vista en la tabla o en el gráfico. Profe, David Esteban está solicitando la palabra. Claro que sí. David Esteban. Hola, buenos días. Buenos días. Pues yo, a mí me pasó que yo fui a una ponencia en Cúcuta y allá ellos me ponían donde yo quería publicar mi artículo, con qué revista. Yo lo subí pues con los lineamientos que ellos dijeron y digamos que ellos como que nunca me enviaron respuesta así de la publicación del artículo ni nada de eso, como que ya después de insistirles por correo me dijeron que lo volviera a subir y apenas está como en ese trámite de envío pues con ellos, no ha pasado la revisión. Eso cuando dicen que es trimestral, pero no ha llegado ni la parte de revisión, ni tampoco hicieron como su parte en la parte de la ponencia. Uno como podía reclamar o poder justificar ahí con ellos para que sea más pronto la publicación o la revisión. Bueno, Muchas gracias. hay diferentes medios. Por ejemplo, es una revista institucional, es decir, es una revista que pertenece a una institución. No, estaban como con un convenio con ellos. Con un convenio con la revista. Pero donde presentaste la ponencia fue en una institución propia o en un conglomerado de instituciones, ¿cierto? Sí, en una sola institución. Bueno, una sola institución. En este caso, ¿qué haría yo, profe? Yo como es con convenio con la revista, entonces yo haría presión más por el responsable del evento, que en este caso sería la institución como tal. Entonces, en este caso yo pondría pues una PQR, porque ya hay, digamos que
hay una promesa, es decir, ellos dieron unos tiempos para entregar los resultados de una evaluación, para entregarle información a los autores que pudiesen, digamos que si fue rechazado, pues bueno, ya uno sabe que fue rechazado, pero quedarse como ahí en el limbo de no saber nada y sabiendo que tienen unos tiempos establecidos desde la propia publicidad del evento como tal, yo haría más presión a través de la institución que llevó a cabo el evento. Porque si es con convenio con la revista en este caso pues está llevando unos tiempos y que posible pues hay también una responsabilidad ahí, pero yo haría más presión pues es por la institución que es responsable del evento. Sí, ellos pues por los tiempos límites que dieron y todo eso, siempre deben de haberse sido responsables, pueden dar una respuesta. Profe, yo le voy a dar una recomendación personal por lo que ha pasado y por lo que tengo de experiencia, profe. En esos eventos, pues, bueno, eso tiene también otras variables, pero yo, por ejemplo, los artículos que usted tenga, profe, busque revistas directamente, no los asocie a ningún evento, no los asocie, por eso le digo, eso depende de algunas variables, porque uno dice, bueno, saco 2 indicadores, voy a una ponencia, me dan una certificación como ponente que me sirve para el sistema nacional y por ahí derecho saco una publicación, esos son 2 indicadores. Muy bien, ¿cierto? Pero de todas maneras, si uno hace los filtros necesarios y pertinentes y lo que mayor peso tiene es el tema de la publicación para el tema de indicadores, yo me buscaría mejor directamente la revista con los filtros necesarios que tenga que hacer y lo enviaría ya directamente, ¿cierto? Ya pues usted está en proceso y pues va a salir muy bien el tema de la publicación, pero es como una recomendación que le hago, profe. Listo, muchísimas gracias. Con gusto, profe. Sí. También elementos importantes a tomar en cuenta, profes. Resaltar la novedad de su artículo y su contribución al campo de estudio. El artículo, sea cual sea que en la tipología que lo construyas, ya sea original, ya sea teórico, un artículo de revisión, un artículo metodológico, una comunicación breve, sea cual sea el documento que tú vayas a enviar para evaluación, para publicación, un artículo, que esté claramente establecido cuál es la contribución, cuál es la novedad al campo de estudio en el que estás. Eso tiene que estar evidente y muy claro en el artículo, porque una de las digamos que los elementos que ellos más toman en cuenta cuando primero hacen una revisión editorial, eso se encarga el editor. Revisa el artículo y dice, esto no tiene ninguna contribución dentro de lo que sabe y lo devuelve, él directamente sin enviarlo a revisión. Si identifica algún tipo de contribución claramente definido y que esté claramente y explícito en el artículo, ya lo envía para evaluación. Por eso, la contribución al campo de estudio tiene que estar explícito y muy claro y conciso dentro del artículo que vayas a enviar para publicación. También que el artículo sea claro, preciso, conciso, que se maneje en un lenguaje simple. Claro, hay tecnicismos dentro de los campos de investigación como tal, ¿cierto? Pero también la simplicidad a la hora de escribir para publicar es muy trae una bolsita así con unos chocolates. También un título y un resumen atractivos que llamen la atención, porque son aquellos, cuando ya se finaliza el proceso de publicación, son aquellos que van a los indexadores. Entonces, como van a los indexadores, hay mayores posibilidades de que te citen posteriormente cuando el artículo ha sido publicado. Entonces, un título y un resumen atractivo y que digamos que sea muy claro frente a lo que se quiere expresar, frente a la temática de la investigación que hiciste. Cuidar la calidad metodológica y de los datos.
son muy exigentes en el tema metodológico en revistas con cuartil. En este caso es importante tomarlo en cuenta. La descripción metodológica de la obtención de la información y de los datos debe ser muy clara, específica y tiene que estar muy bien descrita dentro de la revista, sobre todo cuando vamos a enviar a una revista con un cuartil cualquiera, de Q1 o Q4. Revise y mejore tras la revisión de los pares, ¿cierto? Y eso no es los pares que revisan al interior de la revista, no, sino que tienes un artículo, coges a un colega y le dices, ve, tengo este artículo que lo voy a enviar para publicación, le pegas una miradita, revisarlo y me decís a ver qué te parece y si hay alguna corrección que ves que yo tenga que hacer. Eso es una revisión para amigo que nos dé un punto de vista del texto, de tal manera que tengamos esa mirada antes de enviarlo y someterlo formalmente a una revista. Y finalmente, dentro de estas recomendaciones importantes, es no desanimarse tras una evaluación deficiente de su artículo. Eso nos ha pasado a todos y nos seguirá pasando, por supuesto, porque conozco muchos investigadores que se han desanimado cuando su artículo llega con una cantidad de observaciones. Eso no nos debe desanimar, eso nos debe impulsar. Y si lo rechazaron, pues simplemente tomo todas aquellas observaciones que me hicieron en ese artículo, reestructuro y como ya tiene una mirada, ya tiene una evaluación, ya fue, digamos, lo voy a llamar de esa manera, destrozado por un par evaluador. Entonces, en este caso, con esa reestructuración, con una mirada ya más analítica, ya digamos que va de mejor calidad y se envía nuevamente, no a la misma revista, lo que recomiendo es enviarlo a otra revista para que sea evaluado y con toda seguridad en esa segunda ronda va a tener mayor éxito. Entonces, por favor, muy importante, no desanimarse. Como experiencia personal, a mí me devolvieron un artículo 6 veces, en 6 ocasiones. Y cada vez que llegaba la siguiente revisión era con muchísimas más correcciones y yo decía, bueno, me están mandando como a cambiar nuevamente el artículo casi en su totalidad, pero no me desanimé, hacía las correcciones tal cual me las hicieron. En una 6ª revisión el artículo fue aceptado y finalmente pues llegó a publicación. Entonces, por eso no se desanimen, es una recomendación bien importante, ¿cierto? Otros tipos de publicaciones que salen del tema de los proyectos de investigación son los informes y documentos técnicos para el Sistema Nacional. Son importantes, no son menores, pues de todo proyecto de investigación, por supuesto, va a salir un informe de investigación, ¿cierto? Eso es importante con la información detallada de la metodología, los resultados y las conclusiones que se obtuvieron de la que se tiene. Pero entonces, en este caso, para nuestro sistema nacional es un asunto importante, es otro tipo de publicación que se tiene que tener en cuenta. Los libros de resultados de investigación. Cuando estamos hablando de libros de resultados de investigación, este aparte lo voy a relacionar con algunas palabras también, con algunas preguntas importantes a tener en cuenta para estructurar su contenido, su propósito y asegurar su impacto. Esas preguntas que uno se tiene que hacer antes de decir, bueno, voy a someter mi libro, voy a hacer un libro resultado de mi investigación para publicar. Entonces, voy a resumirlo de manera rápida. Uno, dentro de esas preguntas que uno se tiene que hacer, ¿cuál es el propósito del libro, cierto? Voy a difundir los resultados en mi comunidad académica, en un público general, en un público específico, en un público especializado. Quiero generar un debate alrededor de una temática, de un conocimiento que genere a través de ese libro. ¿Quién es el público objetivo? Académicos, investigadores, profesionales, especialistas. ¿Cómo adaptar ese lenguaje entonces de acuerdo con ese público al cual voy a someter el libro? Entonces, en este caso, el lenguaje va a ser más técnico, el lenguaje va a ser menos técnico. Tuve la oportunidad maravillosa de ser el editor de
de un libro del Poli, y este libro del Poli tenía un componente muy técnico sobre pastoreo, y entonces en este caso era necesario ese lenguaje técnico, era necesario porque iba para un público especializado. Entonces ahí los autores tomaron la determinación de construirlo en ese lenguaje técnico, por supuesto, pues porque iba para ese público especializado. Entonces en este caso, desde el origen del libro tienes que saber a qué público quieres llegar con la información que vas a publicar a través del libro. En ese caso, entonces, con esa decisión, ¿cómo voy a estructurar el contenido, cierto? ¿Cómo voy a estructurar de manera lógica los diferentes apartes del libro? Va a tener una introducción, va a tener un marco teórico, una metodología, unas conclusiones, cómo presenta el texto de manera descriptiva, de manera argumentativa, como una sistematización de una experiencia, como un reporte de un caso, como un manual de aplicación, en estricto sentido que cumpla con los requisitos de existencia que me exige el Sistema Nacional, en este caso MinCiencias, en este caso. Entonces, todos esos elementos son necesarios tener en cuenta. ¿Cómo diferencio mi libro de otros que existen en el campo? ¿Qué aporta mi investigación? ¿Qué voy a aportar yo con este libro al campo científico en el cual me desenvuelvo? ¿Cuál será el enfoque innovador y diferenciador que tendrá esa publicación en particular? ¿Dónde y cómo publicar el libro, cierto? ¿Será publicado entonces en la editorial académica? Quiero tomar este espacio, digamos, para hacer una mención muy especial. Entonces, en este caso, estamos haciendo esta capacitación desde la Dirección de Investigación y Posgrados con el sello editorial, porque desde el sello editorial del Poli queremos impulsar desde la Dirección de Investigación todas las publicaciones que se vienen haciendo desde los proyectos de investigación. Entonces, en este caso, que lo tomen en cuenta, que el sello editorial ha sido reactivado para apoyar a los investigadores, a los grupos de investigación, a los semilleristas, a los semilleros, para que el desarrollo de sus investigaciones no solamente se quede en esos informes de investigación, sino que los llevemos a publicaciones exitosas. Entonces, en este caso, ¿dónde será publicado? En nuestra editorial institucional. ¿Lo voy a llevar a otro tipo a otro publicador, a otra casa editorial? ¿De qué financiamiento requiere o qué apoyo institucional requiere ese libro para poderse publicar? ¿Cómo voy a garantizar la calidad y rigor de la revista, cierto? Voy a necesitar una evaluación por pares, voy a seguir un estilo de citación y de referenciación determinado. ¿Cómo voy a asegurar la visibilidad y difusión del libro? Es decir, para eso se publica. Entonces, ¿cómo establecer las diferentes estrategias para hacer que ese libro, esa investigación y los resultados de esa investigación que se convirtieron en el libro sea visible en las diferentes estrategias que existen en el campo de lo digital? Hoy, en esencia, porque digamos que es lo que mayor cobertura en este mundo globalizado puede darle a nuestro libro. Ahora, capítulos del libro resultado de investigación se define como la sección o unidad estructurada dentro de un libro que desarrolla un tema en específico relacionado con el contenido general de una obra. En el ámbito académico y científico, un capítulo del libro suele ser una contribución de uno o varios autores que presentan resultados de investigación, revisiones teóricas, análisis especializados sobre un tema. Listo. Quise dar esta definición de capítulo del libro resultado de investigación porque en este caso voy a abrir el debate sobre esta pregunta. ¿Es mejor publicar un artículo en una revista o un capítulo en un libro? Listo. ¿Qué opciones tiene más impacto en el campo de estudio y en mi trayectoria académica? Primero lo analizamos y sacamos conclusiones frente a esa pregunta. ¿Qué tiene más impacto para mí? ¿Un artículo o un capítulo de libro? Y en este caso, en mi institución, en el Poli, o sistema de evaluación, en este caso MinCiencias,
¿Se valoran más los capítulos del libro o los artículos científicos? Es una pregunta que me tengo que hacer a la hora de decir cómo estructuro la publicación para decir si va a ser un capítulo o va a ser un artículo como tal. Sabemos de sobra que el que va a tener mayor impacto va a ser un artículo científico, ¿cierto? Que va a necesitar mayor rigurosidad, ¿cierto? Y ahora, la última pregunta. ¿El texto cumple con los requisitos de calidad y exigencia exigidos por el Sistema Nacional? Es decir, cuando yo me decido por un capítulo del libro resultado de investigación, entonces el libro en el cual se va a incorporar mi capítulo cumple con con el contenido y los requisitos de calidad y exigencia exigidos por el Sistema Nacional. Es lo que me tengo que preguntar para saber si lo envío allá. Ahora, quiero hacer esta diferenciación entre capítulo del libro resultado de investigación y memorias. Esta es una diferenciación necesaria de hacer porque digamos que de ahí tomamos la decisión o la determinación de si nosotros entonces simplemente presentamos nuestros resultados de investigación para que queden en unas memorias o lo convertimos en un capítulo del libro de resultados de investigación o nos saltamos esa barrera o lo convertimos en un artículo científico. En este caso, aquí encontramos los diferentes criterios. Entonces, el propósito de un capítulo es difundir hallazgos de una investigación. Capítulo en memorias de un congreso o de un evento, registra de una ponencias presentadas en un evento científico, entonces por eso son resúmenes cortos. La revisión de un capítulo de libro de resultado de investigación, por lo general, es hecha por editores y pares académicos. Los capítulos de memoria del Congreso pueden pasar o no por pares académicos. Depende del evento, depende de la rigurosidad que se le dé, depende, digamos que de diferentes factores. El rigor científico, alta exigencia en metodología, argumentación y respaldo teórico en el capítulo. En las memorias puede ser breve, incluso puede ser un corto resumen de la investigación. La indexación puede estar en diferentes bases de datos, incluso Scopus y Web of Science en la parte de publicación de libros como tal. El capítulo en memorias puede estar indexado en repositorios institucionales y otro tipo de repositorios, o sea, tienen menos impacto en el tema de divulgación. Lo que tiene que ver con el tema de la extensión, el capítulo del libro, por supuesto, es más extenso y más estructurado, y que el capítulo de memorias, que es mucho más breve. La permanencia, mayor impacto de visibilidad a largo plazo, y puede tener menos impacto cuando se trata de un corto resumen, cuando hablamos de memorias. El valor en evaluación académica tiene mayor reconocimiento, por supuesto, el capítulo del libro, resultado de investigación, que un capítulo de la memoria. Si buscas rigor y tener un mayor impacto, entonces mi recomendación es que sea un capítulo del libro resultado de investigación, no que sea una memoria con un breve resumen de la investigación, porque digamos que esa es otra estrategia, por supuesto, no la estoy denigrando y que no se sienta de esa manera, sino que si tienes material suficiente para que esto sea un capítulo, incluso ser un artículo científico original, entonces recomiendo más fácil porque conocemos nuestro sistema nacional, entonces en ese sentido tiene mayor impacto tanto en tu hoja de vida como investigador, como para clasificaciones. En algún momento te quieres clasificar, hacer parte de un grupo de investigación y clasificarte dentro de uno de los tipos de clasificaciones que tiene el sistema nacional de junior, asociado y senior. Algunos elementos clave importantes en lo que tiene que ver con la redacción académica científica. Voy a mencionarlos rápidamente los 4 características fundamentales que tienen que tener en cuenta para lograr el éxito de nuestras publicaciones: que sea claro, que sea preciso, que sea conciso y que la intertextualidad sea
denote una relación existente entre lo que es el aporte original del autor a lo que se está citando dentro del contenido de lo que se está escribiendo, ya sea artículo, un libro, un capítulo o cualquier tipo de publicación. Entonces, en este caso, todos estos elementos se configuran como elementos muy importantes para que nos quede muy bien escrito. ¿Qué es más difícil? Y quiero abrir esta pregunta como a cada uno de ustedes. ¿Qué es más difícil? ¿Escribir o es más difícil llevarlo a publicación? Es decir, escoger una revista o escribir un libro o escribir un capítulo y llevarlo para publicación. ¿Cuál de las dos es más difícil? ¿A cuál de ustedes le parece personalmente más difícil o escribirlo o publicarlo? ¿O los dos son muy difíciles? Yo creo que los dos son muy difíciles. Los dos son muy difíciles porque las dos cosas apuntan a algo diferente. En el sentido de que cómo escribo un buen artículo, pues tengo que tener unos buenos resultados. ¿Cómo escribo un buen artículo si lo que yo tengo es novedoso? ¿Cómo escribo un buen artículo si me pongo en la posición del lector, miro la revista Objetivo y veo más o menos el tipo de resultados y las exigencias de esos resultados en términos de la metodología, en términos de los equipos y los resultados de las técnicas que usan para describir esos resultados? Entonces, claro, escribir es muy difícil en el sentido de eso, ¿cierto? Lo importante es ver la novedad y que mis resultados sean de calidad. Y publicarlo, como tú lo has ido mencionando, porque el hecho de que yo escoja bien la revista, pues va a ser ese fin. Entonces son las dos cosas que van de la mano. Una buena calidad en el proceso de escritura y también una buena selección de la revista para que eso al final tenga un buen final, ¿sí? Que sea como acorde. Perfecto, Jenny. Sí, muchas gracias. Muchas gracias y tienes toda la razón. Los dos aspectos los dos son difíciles, ¿cierto? Nos ayudan mucho, o sea, hay muchas estrategias en este momento que las hacen más fácil como uno saber cómo escribe, sobre qué escribe y también cómo lo lleva a publicación y cuál estrategia utiliza para publicación. Entonces, en este caso, nosotros vemos, entonces quiero finalizando esta charla con un elemento que va a ser como el abrebocas de la siguiente charla tipo taller que vamos a hacer, y es que la IA, vamos a hablar de la IA generativa en la redacción científica y académica como una herramienta bien importante que nos va a ayudar, digamos, que a simplificar mucho de lo que es ese proceso escritural y ese proceso de desarrollo investigativo que nos lleve a publicación. Entonces, la IA generativa nos va a ayudar a simplificar y agilizar tareas con la recopilación de información, generación de resúmenes e identificación de tendencias en investigación. Esa identificación de tendencias en investigación es bien importante cuando uno hace investigación, porque así es que se generan nuevas líneas de investigación. Entonces, en ese sentido, con la IA generativa vamos a inteligencia artificial generativa, o sea, que nos ayuda a generar contenido y que nos ayuda, fuera de generar contenido de calidad, no de cualquier manera, ¿cierto? Nos ayudará a tener una redacción académica y científica que nos aporte bastante en el desarrollo de nuestras labores, tanto como investigadores como académicos. Entonces aquí, por ejemplo, tengo dos ejemplos. Por ejemplo, esta plataforma que se llama ResearchRabbit, que es una plataforma o una herramienta que ayuda a los investigadores, es una herramienta de investigación basada en citas diseñada para ayudar a los investigadores a buscar artículos de revistas científicas de manera eficiente. Este es el primer ejemplo, que se llama ResearchRabbit, y ayuda a generar este tipo de información.
de entrelazar ese tipo de información. Y Insightful, que es otra herramienta que ayuda y que se enfoca en ayudar a los investigadores académicos a mejorar su productividad y eficiencia en los procesos de investigación. ¿Cómo? Haciendo recomendación de artículos relevantes, haciendo mapeo de literatura, haciendo análisis de citaciones, haciendo detección de tendencias y haciendo gestión de referencias, que como ya tenemos otras herramientas también como gestores de referencias. Y esta lo hace todo en una sola herramienta. Entonces, existen hoy diferentes herramientas dentro de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial hoy no la podemos satanizar, hoy la debemos tomar en cuenta como aquellas herramientas importantes que nos ayudan tanto para desarrollar investigación como para llevarla a su exitosa publicación. Entonces, en ese caso, tenemos aquí una cantidad. Yo les voy a compartir esta presentación donde tenemos herramientas de inteligencia artificial para la investigación académica y científica que nos ayuda tanto para el desarrollo de un marco de investigación, para la redacción académica, para la publicación académica y herramientas también que nos ayudan a la edición y revisión. Entonces aquí tenemos una cantidad de herramientas importantes que nos van a ayudar a llevar tanto procesos de investigación como para finalizar con procesos de publicación exitosos. Para ello, entonces, luego de esta primera abrebocas, de esta primera capacitación relacionada con esos elementos clave a tener en cuenta para publicación de sus resultados de investigación, entonces, para la próxima capacitación que la vamos a tener en el mes de abril, vamos a ver en un taller herramientas de inteligencia artificial generativa para acelerar su investigación y sus publicaciones. Lo vamos a hacer tipo taller para que aprendamos mucho acerca de esas herramientas que le ayudan tanto a los investigadores como a los semilleristas y a quienes desde el personal administrativo quieran participar a acelerar procesos de investigación y a acelerar procesos de publicación a través de estas herramientas. Muchísimas gracias a todos. A ti, Giovanni, por la presentación. Muchas gracias por la asistencia. Esperamos entonces poder estar nuevamente en otros espacios. Les deseamos un feliz día. Apenas tengamos la grabación, se la compartir la presentación. Feliz día, muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. El Mercurio ya, sí. ¿Y qué te digo? Pero no sé por qué no. Pues como para saber. Bueno, es para yo saber si. Sí, porque, o sea, la situación es igual, porque en esta convocatoria dicen que ellos tienen hasta el 50% para salir. Y pues como ellos acá están poniendo con la tabla según lo que ganan, yo no sé, entonces, ¿será que ganan eso? El uno está, de los sepulcros está como entre 13 y 14. Sí, entre 11 y 13 y el como entre 5 y 8. Entonces, bueno, pues, pero la verdad es como que preguntáramos qué nos podrían ellos traer como para justificar eso, que no sea solo para legalizar, que no sea solo listo, les damos la plata, a ver qué pasa, o sea, que traigan, para decirle como que traigan tales facturas, cómo se pueden traer, porque igual si no le envían, no debe haber factura electrónica, entonces a ver si nos da de recibo, o sea, que ellos... Pero es que yo creo que, yo no sé, yo no sé qué trae ellos para legalizar sus trabajos. Es como un formato, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que yo hablé el año pasado con Amado Amarillo. Me decía, John, para los planos aparece. Tengan en cuenta que todo tiene que ser un nombre propio. Todos, porque son los que tienen las ilustradas de nombre propio. Exacto, entonces yo no sé si, por ejemplo, esos cositos de a mí no, se tiene que ser a nombre de quién. Pues si me hago entender como para poder legalizar. Entonces preguntar bien como todo eso para explicar que este más está incapacitado.
él lo pidió. Sino que es que él tenía en la solicitud inicial, siempre ha sido con 7 millones, pero él tenía 2 millones de porque los tenía que decir para entonces él dijo que mandó a decir que no se realmente para que no presionen su solución. Entonces él lo cambió. Digo yo, lo que hizo fue que estuvo incluyendo publicitando. Claro. Pero entonces ya el valor, como dice, mucho claro. Pero eso no está más de libro. Pues está en todo el Pues está ahí el problema es que y digo que y la convocatoria está abierta con y mira que en el formato, dice muy claramente que hay que tener en cuenta la carrera. exacto. O Exacto. sea, ¿cómo le dice uno que no cuando la plata es Porque lo que se da, yo por ejemplo, experiencia de verdad, puedo gastarme 200.000 pesos, un ejemplo, pero como es propiedad. y ya sería como que sí traiga el soporte, todo lo que hicieron, porque nosotros como van sobre La marcadora. Tampoco está, pero pero viene la mañana. bajada sí, pero no sé si trabajar el cuarto. Es que allá. Pero creo que ya está mañana. Sí, ya pasó mañana, porque me dijo que ya están todos en el cuarto. ¿Usted qué? Le va a pasarle el número de Pues sí, a la gente es que yo creo que no como predilector. Sí, entre porque ellas sí para que va la a gente también quede tranquila de Sí. si le puede dar todo eso. Mejor ahorita antes de pegar si nos puede ayudar un poco. Listo. Que le pregunte Ay, que le pregunte precisamente Eso. Listo, hágale. Dios les pague. Chao, que Chao. O que le pregunte. Ay, ya se acabó. Ya se acabó la reunión. Qué pena se quedó allá. Pero mira, está Lady, está Lisa, está Aira, Esos son los que no le pusieron cuidado.